En este video vamos a hablar sobre los proyectos de nación, proyecto conservador, proyecto liberal, las intervenciones extranjeras y la intervención francesa. Explicaremos sus causas externas e internas y lo sucedido y lo que queda ahora en México luego de esos acontecimientos. Proyectos de nación, proyecto monárquico. La guerra y la independencia de España fue consecuencia de una serie de condiciones internas como la merma económica provocada por las guerras de la corona española, la falta de comunicación entre la corona y la colonia. También hubo factores externos que fueron los problemas de la corona española y la expansión de las ideas liberales y republicanas por el mundo occidental. La guerra de la independencia fue dura, los criollos letrudos estaban al mando y tenían diferentes ideas sobre el movimiento insurgente. La obra de Miguel Hidalgo dio una fuerte estocada al virreinato de la Nueva España. Él dijo, el decreto de la abolición de la esclavitud y del pago de tributos fue un documento que desafió el rumbo del movimiento. La abolición de la esclavitud marcó las directrices del movimiento de independencia por Morelos. El Congreso fue instalado en Chilpancingo el 14 de noviembre de 1813 y organizaron el gobierno de la naciente nación, en el que viene la división de poderes, la representación y la soberanía enmendada por el pueblo y la igualdad. El 22 de noviembre fue fusilado Morelos. Surgió un plan encabezado por Agustín Iturbide, que era un criollo prestigiado. Juan Odojó e Iturbide firmaron los tratados de Córdoba, los que reconocen la independencia, la instauración del Imperio Mexicano y la capitalización del ejército real. Iturbide se rindió y no pudo establecer una monarquía en México. Proyecto republicano. Se juró la Constitución y se instituyó una república representativa y se estipularon los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Guadalupe Victoria quería terminar con los reductos españoles y de México. México se dedicaba principalmente a exportar plata. Proyecto republicano. Se juró la Constitución y se instituyó una república representativa y se estipularon los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Guadalupe Victoria quería terminar con los reductos españoles y de México. México se dedicaba principalmente a exportar plata. La agricultura y la política estaban en mal estado mientras las logias escocesas y yorquinas se difundían. Vicente Guerrero tenía la tarea de expulsar a todos los españoles de México. El siglo XIX representó para nuestro país un periodo de guerras en el interior por la disputa de dos proyectos políticos de nación. Verán sobre la Primera República Central y de dos guerras que México tuvo que enfrentar, una con Francia y otra con Estados Unidos. Esta última fue especialmente significativa para nuestro país porque perdió una parte considerable del territorio nacional. Primera República Centralista. La instalación de la Primera República Federal no fue un asunto definitivo para la organización política de la nueva nación. Si bien ya estaba extinto el proyecto del Imperio en México, ahora parecía en pugna otra propuesta política. Se trataba de la propuesta adversa al federalismo, el centralismo. Esta propuesta política estaba encabezada por el alto clero, los terratenientes y militares, quienes estaban convencidos de que su propuesta política, el centralismo republicano, era un sistema de gobierno que avalaría la conservación de sus privilegios políticos y fortunas. El ala centralista sostenía una organización política basada en la concentración del poder y las tareas administrativas en un órgano central, contrario a las ideas liberales de los sectores medios, quienes estaban convencidos de que el federalismo era la organización política que necesitaba la nación. Las diferentes propuestas de organización política centralista y federalista, encabezadas por los conservadores y liberales respectivamente, sentarían las bases de proyectos económicos que beneficiarían a sectores sociales diferentes. La propuesta centralista quería conservar los privilegios del ejército y del clero, lo que crearía obstáculos para el desarrollo del capitalismo en México. Lucas Alamán,
destacado intelectual que había participado en la vida política del país como ministro y diputado. Fue nombrado director de la Junta de Fomento Industrial. Dicho personaje logró poner el orden a la hacienda pública y se empeñó en impulsar la industria. Para tal objetivo fue fundado el Banco del Avío, lo que contribuyó al desarrollo textil. Mientras tanto, Santa Anna, que aspiraba a la presidencia, se levantó en armas bajo el grito de religión y fueros en enero de 1832. En 1833 resultaron elegidos como presidente y vicepresidente Santa Anna y Valentín Gómez Farías. En 1835 México vivía una situación crítica. La debilidad de la federación llevaba a la percepción de algunos estados de que esta forma de organización política no favorecía a la nación. Santa Anna, interesado por la condición de los colonos tejanos, viajó a Texas. Dicho territorio tenía la amenaza de guerra de secesión, guerra civil estadounidense. Mientras tanto, el Congreso redactó una nueva constitución que quedó lista en diciembre de 1836. Esta fue la primera constitución centralista, denominada las 7 leyes. Con este documento los estados perdían su autonomía y pasaban a ser denominados departamentos cuyos gobernantes serían determinados por el Ejecutivo o el poder centralizado. Además, los congresos estatales también se transformaban, quedando a nivel solo de juntas departamentales, y se creaba un cuarto poder, el poder conservador, cuya función era vigilar a los otros 3 poderes. Las 7 leyes sentaron las bases jurídicas que permitían el proyecto político y económico de los conservadores. Guerra de los pasteles. En 1832, como medida de presión al gobierno mexicano para la firma de un tratado comercial, Francia hizo el reclamo de una indemnización por daños causados a comercios franceses, abandonando a México y rompiendo así relaciones con nuestro país. A inicios de 1838, llegó a Veracruz el ministro francés Antoine Louis de Froude, acompañado de buques de la Armada Francesa y demandando a México el pago de una indemnización de 600,000 pesos, comprendida en esta cantidad 70,000 pesos para un pastelero francés. En diciembre de 1838 desembarcaron las tropas francesas en el puerto de Veracruz y con ello dio inicio la Guerra de los Pasteles. Segunda República Central y la venta de la mesilla. Las décadas de guerra y las fuertes evidencias que sufría el país habían traído como consecuencia una merma considerable de la población. A diferencia de nuestro país, Estados Unidos, con una vasta población y una política expansionista que provocó que en 1836 Texas se separara de México, anexándose a Estados Unidos. Estados Unidos invadió México en 1846 a través de 4 frentes: California, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz. Además, bloqueó los puertos mexicanos, paralizando el comercio exterior. El 2 de febrero de 1848 se pone fin a la guerra con Estados Unidos, firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México cede el territorio de Nuevo México y Alta California, recibiendo a cambio una indemnización de 15 millones de pesos. En 1853, Santa Anna vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos por la cantidad de $7 millones. Durante el mandato de Santa Anna se instauró la Segunda República Centralista. El 16 de diciembre de 1853, Santa Anna se hizo llamar Su Alteza Serenísima. La reforma de 1833 de José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. En el proyecto nacional de instauración del liberalismo existió un personaje de gran importancia llamado el doctor José María Luis Mora, reconocido precursor de las leyes de reforma a la
la desmonetización de los bienes eclesiásticos y la Constitución Liberal de 1857. El interés principal de José María Luis Mora era desacreditar las dispensas económicas de las cuales gozaba el clero mexicano. En esta época esto significaba una estocada final al antiguo régimen, es decir, a las características aún prevalecentes del feudalismo, tanto económicas como políticas y sociales. Las reformas liberales permitían la rápida transformación hacia el capitalismo. Para 1833, las elecciones favorecieron a la presidencia a López de Santa Anna como presidente y Valentín Gómez Farías como vicepresidente. México estaba a punto de vivir una de sus experiencias liberales más importantes. Santa Anna era un militar con un prestigio en ese momento, mientras que Gómez Farías era un gran liberal que estaba completamente convencido de su vocación de transformación social. Dichos personajes se hacían en compañía del Dr. José María Luis Mora, quien es considerado uno de los primeros economistas de México. Mora criticaba la desigualdad de distribución de las riquezas del país, donde la exagerada opulencia en la que vivía el clero era enorme en comparación con la miseria de los sectores trabajadores. La existencia de los diezmos llevaba a una ruina a los campesinos. Mora exponía que escasamente la tierra daba rendimientos de un 12%, dejando 2/10 partes para el labrador. Sin embargo, el diezmo no era el excedente, pero aún era sobre el total de la producción. Sin duda, esta etapa de reformas liberales fue una de suma importancia en la historia de México. Desde luego tendría consecuencias como el levantamiento de los conservadores, pero no podemos negar que se sembró la semilla de lo que más adelante lograría instituirse. La República Federal de 1846 a 1853. La instalación del federalismo da inicio a un decreto que restaura la Constitución de 1824, un documento liberal. El periodo de 1846 a 1853 fue un espacio de tiempo que se caracterizó por su inestabilidad política, ya que, aun cuando los liberales estuvieron al frente, el país no estuvo exento de conflictos. Los reclamos de la Iglesia y la presión de Estados Unidos sobre el país dificultaron el logro de la estabilidad y la superación de la bancarrota. La renuncia del presidente Mariano Arista dejaba ver la falta del éxito del proyecto liberal, incitando al Congreso a pedir el regreso de Santa Anna a la presidencia para poner orden. El triunfo del liberalismo. Para la segunda mitad del siglo XIX, la situación era difícil en México. La confrontación de dos proyectos de nación había traído como consecuencia una severa crisis económica. Las condiciones de ingobernabilidad eran evidentes. El grupo conservador solicitaba a Santa Anna regresar a la presidencia y suprimir el federalismo. En abril de 1853, Santa Anna regresa a la presidencia. Dicho personaje agudizó su política conservadora, ganándose el apelativo de dictador. En esta época, la hacienda mexicana estaba en números rojos y la economía del país estaba devastada. En su interés por la recuperación económica, Santa Anna cobró impuestos de manera desmedida. Incluso cobró impuestos por las ventanas, los perros, la compañía. Además, tomó acciones para implementar la paz y el orden público. Se hizo llamar Su Alteza Serenísima y decretó una ley para ser nombrado dictador vitalicio. En 1854, los liberales Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan Álvarez se levantaron en armas en Ayutla de Guerrero, abanderados por un plan con el mismo nombre, el Plan de Ayutla. Desconocían el gobierno de Santa Anna, exigían la elección del Congreso Constituyente y repudiaban la venta de la mesilla. Juan Álvarez fue nombrado jefe del Ejército Restaurador Liberal. El movimiento se enfrentó al ejército de Santa Anna hasta 1855. El 16 de septiembre los liberales lograron entrar a la capital y el 14 de octubre fue nombrado presidente provisional a Juan Álvarez, quien formó su gabinete con Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. De manera inmediata se empezaron a instaurar reformas de corte liberal. Se efectuaron elecciones y se instaló un Congreso Constituyente que trabajaba en una constitución liberal. La participación de Benito Juárez en la implementación de las reformas liberales fue trascendente. Inmediatamente suprimió los fueros militares y eclesiásticos, pero la Iglesia reorganizó para el contraataque. El 11 de diciembre de 1855, Juan Álvarez renunció a la presidencia, asumiendo el cargo Ignacio Comonfort, quien se caracterizaba por ser moderado. No obstante, su gobierno se caracterizó por continuar las leyes liberales. Comonfort desmonetizó los bienes eclesiásticos, lo que le costó el repudio del arzobispado mexicano. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución, que retomó el pensamiento liberal, reorganizó políticamente la nación bajo el federalismo e introdujo los derechos del hombre.
la Constitución de 1857. En medio de esta pugna entre liberales y conservadores, ambas fracciones políticas firmaron tratados con naciones extranjeras con el fin de conseguir aliados internacionales. Los conservadores firmaron el 26 de septiembre de 1858 el Tratado de Mont-Almonte con España. Dicho documento restablecía las relaciones con la nación europea. Por su parte, los liberales formaron con Estados Unidos el 14 de diciembre de 1859 el Tratado de Maclean-Ocampo, con el que coincidían libertad de tránsito por el istmo de Tehuantepec a Estados Unidos. La historia del capitalismo es un referente a partir del cual podemos comprender mejor la historia de nuestro país. El final del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX fueron una etapa de crecimiento y expansión del sistema capitalista en todo el mundo, aunque no de manera homogénea para todas las naciones. Las diferencias en el desarrollo económico, social y político de cada país determinaron la subordinación de unas naciones a otras en materia comercial y establecieron un intercambio económico desigual entre las naciones manufactureras y los proveedores de materia prima. Para mediados del siglo XIX, la nación vecina había aumentado 10 veces su territorio original, sin considerar Alaska. Esto como resultado de compras a cantidades ridículas o negociaciones a baja presión. Así adquirió Luisiana, comprada a Francia, Florida, comprada a España, Oregón, Washington, Idaho y parte de Wyoming y Montana, compradas a Inglaterra, Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nevada, Utah y otra parte de hoy es Wyoming, compradas a México, y Alaska, comprada a Rusia. La separación de Texas. Enmarcada por esta ardua política expansionista de Estados Unidos, México sufre la mutilación de su territorio. ¿Cuáles fueron las causas internas? Hay que afirman que fue consecuencia de un gobierno centralista y atribuyen específicamente a Santa Ana. Este hecho, sin embargo, la separación de este territorio estaba prácticamente provista desde que se permitió el ingreso de colonos del expansivo país vecino a territorio mexicano. En 1830, el Congreso mexicano emitió la Ley de Colonización. Dicha ley tenía la intención de regular el ingreso de más colonos extranjeros y, por otro lado, intentaba estimular la migración de mexicanos hacia el norte del país, específicamente hacia Texas. Desgraciadamente, esto últimamente pretensión tuvo resultados nulos. Por el contrario, lo que generó esta ley fue malestar de los tejanos, quienes consideraban que atentaban contra su soberanía, ya que ellos se regían bajo sus propias normas. El deterioro interno de nuestro país no permitió el mantenimiento de un ejército fuerte y organizado, declarando Texas su independencia en 1836, aun cuando el gobierno mexicano no la reconociera. En 1845 el Congreso norteamericano aprobó la anexión de Texas al territorio estadounidense. La guerra de 1846 a 1848. El 2 de febrero de 1848 el gobierno mexicano firma los tratados Guadalupe-Hidalgo, los cuales pusieron fin a la guerra y ocasionaron que México perdiera más de la mitad de su territorio. La intervención francesa. Para 1861 las diferencias entre conservadores y liberales aún no finalizaban, pues sus propuestas políticas y económicas chocaban. Los conservadores creían en una forma de gobierno monárquico, pues consideraban que el proceso económico debía de llevarse por la Iglesia y el ejército. Por otro lado, los liberales aún creían que la economía de Estados Unidos podría ser un modelo a seguir. Políticamente se asimilaban con la República Federal y Representativa y creían que era importante quitar el clero en la parte económica. El grupo de liberales se dividía en liberales moderados y puros. Los liberales moderados consideraban que tenían que ser cuidadosos con los cambios y no creían necesaria una nueva constitución. En cambio, los liberales puros consideraban los cambios drásticos y rápidos y agregaban la necesidad de una nueva constitución. Los conservadores manifestaron cada vez más su apego por la restauración de un gobierno monárquico e incluso propusieron que el trono debería de estar en el hijo de Agustín de Iturbide. Todo esto llevó a Benito Juárez a la presidencia, quien intentó reorganizar la economía y determinó suspender el pago de la deuda pública ante la escasez de recursos. Esta medida generó reclamo de algunas naciones, entre ellas Francia, España e Inglaterra. Pues claro, no estaban de acuerdo y le pidieron al gobierno de México que encontraran la manera de seguir pagando. Inglaterra, Francia y España se reunieron para firmar un tratado donde acordaban enviar una expedición a atacar y tomar el control de las principales fortalezas mexicanas.
para que así ellos cobraran los impuestos de las aduanas y de esa manera recuperaran el dinero que le habían prestado a México. Así es como los barcos españoles llegaron a Veracruz en 1861, los ingleses en 6 de enero de 1862 y los franceses el 7 de enero. Al ver lo que pasaba, el general Manuel Doblado se acercó a preguntar el motivo de la inesperada visita de los extranjeros. Le dijeron que venían pacíficamente, solo querían negociar con el gobierno. Entonces Inglaterra y España firmaron un acuerdo de paz, pero el 5 de marzo llegó el general francés Carlos Lorences, quien prefirió desplegar sus tropas en México y dirigirse a la capital. En el trayecto, el general debía pasar por Pueblo, pero no contaba con que el general Ignacio Zaragoza y su ejército estaban elaborando un plan de defensa. Y entonces llegó la madrugada del 5 de mayo, el día en que los franceses llegaron a Puebla, donde querían apoderarse de los fuertes de Loreto y Guadalupe. En una intensa batalla entre franceses y mexicanos, las condiciones de terreno y la estrategia de los franceses no jugaron a su favor. Entonces así fue como los franceses fueron derrotados por el ejército mexicano. Días después, Napoleón III envió aproximadamente 28,000 soldados franceses para seguir avanzando a la capital. El ejército francés entró a la Ciudad de México el 10 de julio y un mes después del 10 de julio la Asamblea de Notables, un grupo de personas convocadas por el rey, establecieron que el gobierno de México tendría una monarquía hereditaria. Eso quería decir que el gobierno había un emperador y cuando él muriera le daría el imperio a sus hijos y de este modo sería Maximiliano de Habsburgo. Entonces esto dio que el segundo imperio, Maximiliano de Habsburgo, hizo un avance del ejército francés que obligó a los mexicanos a concentrarse y hacer frente a las tropas de Napoleón III. Entonces, Napoleón III junto con un grupo de conservadores y clérigos, eran los de la iglesia mexicanos, acordaron que el lugar debía de ser ocupado por el archiduque Maximiliano. Esto beneficiaría a Francia para mejorar sus relaciones con Austria. Por otro lado, Austria aceptaría, pues de esta manera Maximiliano renunciaría a sus derechos de sucesión al trono, dejando a su hermano mayor Francisco, ya que él, al aceptar la corona mexicana, implicaba la pérdida de todos sus privilegios en la nobleza de Austria. La condición que puso Maximiliano para aceptar el trono fue que los mexicanos deberían de invitarlo a tomar el puesto. Es por esto que los monarcas mexicanos reunieron firmas que llevaron a Europa para convencer a Maximiliano. Pero pues obviamente esto era mentira, o sea, era como un plan estratégico de los conservadores para que Maximiliano gobernara, pero pues no tenían en cuenta que no iba a funcionar. Entonces Napoleón III prometió su apoyo con su ejército y 175 millones de francos. Mientras que los emperadores hacían su arribo a nuestro país, las guerras liberales seguían enfrentando al ejército francés. A finales de mayo de 1864 llegaron los nuevos emperadores sorprendidos porque los recibieron con mucho como que no querían. Entonces se dirigieron a la ciudad donde los conservadores se encargaron de halagarlos así como si fueran lo máximo, pues para que se sintieran bien. Entonces este recibimiento de parte de los mexicanos hacia los emperadores les dio como un mal sabor para el nuevo imperio. Entonces Alemania muy pronto se anunciaría como una amenaza para Francia, lo que obligó a Napoleón a debilitar su apoyo al imperio mexicano. Por otro lado, el dinero del imperio mexicano se estaba agotando poco a poco y el ejército republicano lograba nuevamente dominar el territorio mexicano. El imperio tuvo que desplegarse, salir de la capital y refugiarse en Querétaro. Entonces esto llevó que el 19 de junio Maximiliano fue fusilado, pues porque no lo quería nadie en México. Solo fue un plan estratégico de los conservadores y fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miramón y Mejía. El siglo XIX fue significativo en la historia de México ya que inició un estado tras años de lucha armada entre el ejército insurgente
y el ejército realista, que representaba los intereses de la corona española. Sin embargo, el triunfo de la independencia no significó paz y consenso para el país, ya que la pugna interna no se disolvió a causa de los diferentes proyectos de nación, que fueron los monarquía y república. Estos años de lucha vieron nacer un Estado-nación, surgiendo también la enorme tarea de organizar la política, sociedad y economía. La nación y su forma no ha sido sencilla. Ya hemos repetido la lucha de proyectos de nación basada a guerras internas y aparte el interés de expansionismo en las naciones que aprovechan las divisiones interiores del país para conseguir algunas ventajas. A mediados del siglo XIX la guerra proseguía en México, donde nuestro país se enfrentaba a la decadencia económica, junto con problemas sociales con respecto a la salud y también a conflictos con los ejércitos de potencias en el extranjero. Los daños principales fueron el despedazamiento del territorio mexicano y el desorden político. Gracias a todo lo sucedido, México por fin pudo mantenerse económicamente debido a los tratados que se firmaron. No obstante, las relaciones internacionales no garantizaban una futura invasión, pero gracias a estos personajes como lo fue el Dr. Mora y Benito Juárez, México pudo eliminar el poder eclesiástico para poder ser una república federalista. Y gracias a todos esos movimientos se pudo sembrar la semilla para que México surgiera como una nueva nación con su república ya federalista. La separación de Texas fue gracias a un gobierno centralista hecho por Santa Anna. Pero esta separación o la mutilación del territorio ya estaba provista desde que México permitió el ingreso de colonos. La ley de colonización en 1830, la intención de esa ley era regular el ingreso de colonos y para así la migración de mexicanos para Estados Unidos, estimularla más para que si hubiera más movilidad hacia allá y que de igual forma de los colonos hacia acá y así fuera algo más recíproco. Entonces, el deterioro interno de México no permitió que el ejército fuera fuerte y Texas declaró su independencia en 1836. Gracias a todo esto, Texas pidió la anexión hacia el territorio estadounidense, a lo que Estados Unidos en 1845 la aprobó y Texas se volvió parte del territorio de Estados Unidos. Y en el 2 de febrero de 1848, el mexicano Santa Anna firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo para poner fin a la guerra y tener paz entre Estados Unidos y México. Pero gracias a esto, México perdió más de la mitad de su territorio. De Texas, California, Arizona, Nevada, Utah y mucha parte de Colorado y Nuevo México. Esto fue a base de todo lo que pasó en Texas y eso, y por el Tratado de Guadalupe que vendió más de la mitad del territorio mexicano. De lo de la intervención francesa, si México hubiera pagado a tiempo las deudas, obviamente no hubiera habido tanto problema con las naciones que se molestaron, obviamente. Y esto no hubiera llevado también a Napoleón III y al grupo de conservadores a engañar, por así decirlo, a Maximiliano, pues obviamente crearon firmas falsas para que él fuera a México, gobernara y terminó fusilado. Entonces yo creo que si México no hubiera debido tanto dinero a esas naciones o las hubiera pagado a tiempo, no hubiera habido tanto problema ni cosas así, pero también, si no hubiera pasado eso, no estaríamos así. Pues yo creo que hubiera sido, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero pues había demasiadas diferencias entre los conservadores y liberales, entonces quién sabe qué pudo haber pasado. Referencias bibliográficas. Las referencias no las pude pegar aquí, pero usamos todos los temas de Canvas. El tema 1, 2, 3, 4 y 5 del módulo 1.